Eh, Muy bien, bueno, buenas tardes, compañeros. Nuevamente vamos a continuar con la clase. Ya nos escucha, ¿verdad? Ya estamos bien. Perfecto. Probando, probando. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces les platicaba que continuamos con las clases de este segundo bloque y estamos en este apartado donde lo que queremos transmitirles es cómo una alteración molecular se traduce en enfermedad y en ese trayecto de enfermedad, cómo la patología tiene signos muy particulares que permiten identificar estas enfermedades. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad de Gaucher y esta es una enfermedad que en términos generales se coloca dentro de un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades por almacenamiento lisosómico o almacenamiento lisosomal. Entonces, ese es algo súper importante. Y Anaís, vamos, fíjate que para platicar sobre esta enfermedad, algo muy importante que vale la pena que recordemos vamos a abordarlo así como dijimos, es una enfermedad, la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad lisosomal o una enfermedad por depósito o almacenamiento lisosomal, en términos generales, Anaís, ¿no? Entonces, lo que debemos de recordar, Anaís, es las células los componentes celulares. Las células en términos generales, Anaís, siento que te estoy entrevistando. Las células en términos generales, Anaís, tómalo así como una entrevista. En términos generales, pues tienen como recordando membrana, citoplasma y núcleo. Y dentro del citoplasma hay organelos subcelulares que son membranosos y no membranosos. Dentro de los organelos subcelulares que son membranosos, hay distintos organelos, como por ejemplo la mitocondria, el retículo endoplásmico liso, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y lisosomas también. Entonces, prácticamente todas las células, o en términos generales las células, contienen estos organelos con particulares variaciones. Sin embargo, de acuerdo a la función de la célula, estos organelos pueden tener especificaciones. En ese sentido, Anaís, ¿qué célula contiene? Bueno, recordemos primero los lisosomas, Anaís. Los lisosomas, ¿te acuerdas de ellos? ¿Qué contienen, Anaís? Yo ya lo dije, bueno, de manera introductoria, son organelos subcelulares membranosos, ¿no? Y los lisosomas, fíjate que forman, si lo vemos con microscopía electrónica de transmisión, forman como unas pequeñas rueditas, como unas esferas, así como unas bolitas de Pokémon, así haz de cuenta. Entonces tienen adentro, pues, cierto contenido. Ujú. ¿Qué contienen, Anaís, te acuerdas? Eran como desechos, digamos, Ah, como... dices desechos, sí, y tú lo estás abordando por desechos y tienes algo de razón. Porque fíjate que, como dices desechos, lo voy a enlazar como desechos, degradación, fagocitosis, fagosomas, fagolisosomas, destrucción, degradación. Exactamente, Anaís. Ahora, abordándolo como tú lo propones, estos lisosomas se asocian a la degradación de ciertas estructuras o de ciertos componentes biológicos. Para que se lleve a cabo esa degradación de esos componentes, Anaís, ¿qué se requiere? O sea, por ejemplo, para degradar, pensamos proteínas, para degradar lípidos, para degradar carbohidratos, etcétera. ¿Qué se requiere para esa degradación? pues algún, digamos, marcador o algún estímulo. Eh, Algo. claro, sí, hay obviamente eso que se vaya a degradar, se necesita tener cierta marcaje, por decir molecular, para que sea degradado. Pero mi pregunta va dirigida, Anaís, hacia qué estructura proteínica en particular se dedica a esa degradación, qué es lo que se encuentra contenido en los lisosomas. Salud, levantaste la mano. Ajá. Sí, yo recuerdo que son las enzimas. Enzimas, Enzimas, exactamente. exactamente. Y ese es el Ese es punto, el Anaís, punto. las enzimas. Entonces, los lisosomas contienen enzimas y esas enzimas, por lo tanto, degradan proteínas, es decir, contienen proteasas,
Estas enzimas pueden degradar lípidos, por lo tanto degradan lipasas. Y también pueden tener enzimas que por lo tanto degraden carbohidratos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el punto a recordar, Anaís. Estos lisosomas contienen enzimas que degradan componentes biológicos. Ese es un punto. Ahora bien, recordando las células ahora, Anaís, así recordándolas así como tú dijiste, o abordándolo como tú propones, ¿qué célula es la clásica que se encarga de degradar componentes en el cuerpo humano? El macrófago, exactamente, Anaís, el macrófago. Luego entonces, Anaís, el macrófago suele tener abundancia de lisosomas, tiene una gran cantidad de lisosomas, porque justamente, ¿cuál es macrófago? ¿Tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? Yo me dedico a la fagocitosis, ¿no? Entonces, para que lleve a cabo la fagocitosis, requiere también de una buena cantidad de lisosomas, para que se forme el fagolisosoma y eso que sea fagocitado finalmente pueda ser degradado, ¿no? Ok, entonces macrófagos. Ahora, reflexionemos, Anaís, así como que reflexiona, piensa. Imagínate que ese macrófago va a degradar algún componente, en este caso, algún carbohidrato concretamente, ¿no? Pero imagínate que ese carbohidrato que se va a degradar requiere de una enzima en particular. Pero ahora imagínate que esa enzima es anómala, ya sea porque sea una enzima mutada o porque sea una enzima que simplemente nunca se sintetizó o porque la función, a pesar de que se sintetiza, no sea la adecuada. Esa enzima que va a degradar ahora un sustrato, en este caso un carbohidrato, si esa enzima no está óptima, no es adecuada por la razón que sea, ¿qué crees que le va a pasar a ese sustrato? En otras palabras, por ejemplo, en casa, pues normalmente recogemos la basura, ¿verdad? Pero si de repente nos vamos de vacaciones, o más bien, o digamos, vamos a pensar que nos enfermamos. Si nos enfermamos, pues no podemos ahora recoger la basura, ¿no? ¿Y qué pasará con esa basura? Ya como Se va acumulando, exactamente. En ese mismo sentido, Anaís, este sustrato que tiene que ser degradado por una enzima en particular, si esa enzima es anómala, entonces ese sustrato se va a acumular. ¿Y se va a acumular en dónde? ¿De qué célula estamos hablando? ¿Cuál es la célula estrella de lo que estamos ejemplificando ahorita? El macrófago. ¿Fátima? Ah, perdón. ¿Qué enzima, Fátima? cero. Gracias. Glucocerebrosidasa. Bueno, Fátima ya nos habla de una enzima en particular, glucocerebrosidasa. Y la glucocerebrosidasa, Fátima, ¿qué hace? Degradar los glucocerebrósidos, ¿no? Parece como un trabalenguas, ¿no? ¿Qué hace la glucocerebrosidasa? Degradar el glucocerebrósidos. Si la glucocerebrosidasa está enferma, está alterada, entonces va a haber acumulación de glucocerebrósido. Así, ¿no, Fátima? De acuerdo, entonces, ese es el punto, Anaís. Pero mira, ahora checa, sígueme a mí, no sigas a tu pantalla. Ahorita haz el ejercicio conmigo. Así es que estamos platicando, ¿no? Entonces, se acumula, como dijo Fátima, el glucocerebrósido, se acumula ese sustrato porque la enzima es anómala. Entonces, ¿cuál es la célula estrella de este fenómeno que estamos platicando? ¿Cuál es, Anaís? El macrófago, exactamente. Entonces, luego entonces ese sustrato, ese carbohidrato, ese glucocerebrósido, se va a acumular en los macrófagos. Entonces, se va a acumular y si aumenta de tamaño esa célula, ¿qué podríamos decir? ¿Qué le pasa? O más bien, ¿cuál es el término que utilizamos cuando aumentan de tamaño las células? Hipertrofia, entonces hay hipertrofia macrofágica. Fíjate que normalmente no lo llamamos así, a raíz, pero lo que sucede es eso, hipertrofia macrofágica. Es justamente lo que la Habana había platicado recientemente con respecto al adipocito, también se hipertrofia, ¿no? Entonces aquí se hipertrofia, se aumenta de tamaño, de volumen, pero ¿por qué? Porque hay acúmulo de ese sustrato, pero eso ya es anómalo. Entonces, muy bien, eso ya lo comentamos, Anaís.
Ahora viene una siguiente pregunta. Ya dijimos, los macrófagos son la célula estrella en esta enfermedad. La siguiente pregunta, Anaís. em, dinos un lugar en donde usualmente encontramos macrófagos o característicamente hay macrófagos. O piensa macrófagos especiales. ¿Qué tejidos o órganos nos podrías decir? Pues en el vaso, En el vaso. en el hígado. En el hígado, exactamente, así es. Ayer platicábamos con ustedes sobre el vaso y sobre la degradación de eritrocitos, ¿se acuerdan? Y habíamos dicho que ahí hay macrófagos esplénicos, justamente en los cordones de Billroth. Justamente así es. Entonces, el vaso es un sitio en donde hay abundancia de macrófagos, sin duda. Dijiste también hígado, ¿verdad? Sí. El hígado. Y en el hígado, ¿cómo se llaman los macrófagos que viven en el hígado? Célula, sí, Víctor. Dímelo así, yo aquí te cito. Exacto, dice Víctor, células de Kupfer, exactamente, células de Kupfer. Y así podemos poner esos macrófagos en en otros lugares. Por ejemplo, otro tejido clásico en donde hay abundancia de macrófagos es el salud. ¿Tú quieres decir algo? Ah, bueno, en el sistema nervioso central, ahí es la microglia, exactamente, la microglia. Tú dijiste algo en el hueso, Anaís, exactamente, en el hueso, ahí hay macrófagos. Víctor. En la piel, la célula de Langerhans, exacto, así es, espéreme, cálmese, espéreme, no sé. Es que lo que dijo Víctor es algo muy importante. Sí, la célula de Langerhans, sin duda, tiene un fenotipo histiocítico, pero yo pondría a la célula de Langerhans en un capítulo aparte, Víctor, porque la célula de Langerhans entra así dentro de macrófagos, pero macrófagos ultra especializados. El macrófago es una célula que presenta antígenos a otra. Forma parte también, obviamente, del sistema inmunitario. Entonces, la célula de Langerhans sin duda tiene un origen histiocítico, macrofágico, sin duda, pero yo agregaría que está súper especializada en la presentación antigénica. Pero siguiendo el ejercicio tienes toda la razón, pero yo diría que eso lo vamos a retomar en otro momento del curso, Víctor, porque hay enfermedades asociadas a células de Langerhans, que ese es un capítulo aparte. Sí. Ok, perfecto. ¿Y alguien más por ahí habló? Ah, sí, ya dijimos todo. Se acabó la clase, compañeros. Ok, sí, compañera. Claro, las células del pulmón. Ahorita estamos recordando dónde hay macrófagos, ¿de acuerdo? Entonces, las células del pulmón, que en histología se acordarán, las llamamos macrófagos alveolares o macrófagos o células en polvo. En algunos textos así las leerán también. Ahí también hay macrófagos, exactamente, así es. En los ganglios linfáticos, sin duda, en los sinusoides linfáticos, ahí también hay macrófagos. Entonces, en el riñón, no dudo que haya, o sea, por supuesto que debe haber uno que otro. Es más, macrófagos podría decir que hay prácticamente en todos los tejidos, casi. Pero ahorita, ¿sabes qué me gustaría que pensemos, compañera? En los tejidos o órganos que clásicamente tienen abundancia de macrófagos. Recapitulando lo que acabamos de decir, compañeros. Vaso, hígado, pulmón, sistema nervioso, la microglia. ¿Qué más dijiste? Ganglios, exactamente. Hueso, exactamente, así es. Muy bien. Bueno, sí, sí, Fátima. Ah, claro, eso, Fátima comenta histiocitos. En el tejido conjuntivo clásicamente los llamamos histiocitos. Sí, tienes toda la razón del mundo, Fátima, y recuerda eso porque también lo vamos a retomar más adelante, especialmente en el segundo semestre, cuando hablemos sobre histiocitosis. De acuerdísimo, ahí se llaman histiocitos. Muy bien. Bueno, entonces ahora vayamos aquí al punto. Todo lo que estamos comentando ahorita es una cosa introductoria para que pasemos a las diapositivas, ¿eh? Y mira, Anaís, Sí. checa. Aquí tenemos dos fotomicros y se ven aquí macrófagos, pero son macrófagos enfermos, ¿eh? Mira, la primera, la que está en la parte superior, la primera fotomicro que está en la parte superior es pues mira, tiene un aspecto de tinción de Wright. Mira, como ves aquí hay algunos eritrocitos en el fondo, ahí medio apachurrados. Pero mira, este núcleo probablemente sea el núcleo de algún linfocito. Pero ve este macrófago. Este macrófago es un macrófago enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las células se enferman, pueden cambiar un poco su forma.
Recordarás que los macrófagos, como cualquier otro monocito, histocito, etcétera, enseñamos en histología que los macrófagos tienen un núcleo con aspecto arriñonado, como que tienen una pequeña muesca, ¿no? Y como ves, aquí este macrófago, pues no tiene esa muesca, ¿no? Entonces eso ya es algo diferente. Pero la otra cosa es que ve, el citoplasma es sumamente amplio, está aumentado de tamaño. Y fíjate que aquí tiene un aspecto tintorial muy, muy particular. O sea, ve, nota aquí cómo tiene estas zonas en color como azul pálido y tiene unas zonas como un poco claras, ¿no? Entonces, esto es anómalo. ¿Y esto es por qué? Porque tiene acumulación de esos sustratos. En este caso en particular, pues de carbohidratos. Salud, salud. Y mira, en esta fotomicro de la inferior, esta foto micro muestra otro macrófago, nuevamente nota el núcleo pues un tanto redondo, la cromatina, hay áreas de eucromatina y heterocromatina y otra vez, checa otra vez el citoplasma muy, muy amplio. Para que te ubiques con respecto a otras células, mira, este es un eritrocito, este es otro eritrocito, estoy de acuerdo contigo si dices no le veo la zona pálida del disco bicóncavo, estoy de acuerdo con eso, pero créemelo, este es un eritrocito. Y mira, ayer comentamos, el eritrocito nos permite ser una referencia de tamaño. Anaís, ¿te acuerdas el tamaño que dijimos ayer del eritrocito? 7.5. 7.5 micras, así como en promedio, ¿no? Van a haber variaciones más o menos 5.5 micras si quieres, pero mira, 7.5 micras. Y mira, checa, a ojo de buen cubero, Anaís, ve, este macrófago está muchísimo más grande que un eritrocito, ¿verdad? Sí. Entonces, así, a un cálculo, Anaís, obviamente no vamos a ser exactos, pero si esto mide 7.5 micras, ¿cuánto crees que mida de aquí a acá? Como 80. 80 micras, wow. Pues mira, yo el cálculo que hago es que, mira, checo aquí eritrocito, me imagino aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 7.5. por 40. 49, ok, 49 micros, como O 50 50. micras, ¿qué te parece? Entonces, esto debe de medir aproximadamente 50 micras. Pero bueno, compañeros, esto se puede medir con softwares, ¿eh? Sin problema. Esto no lo hagan en casa, compañeros. Se debe de medir bien, ¿no? Pero insisto, Anaís, a ojo de buen cubero, pues como unas 50 micras está evidentemente muchísimo más grande. Y recordemos cosas iniciales, Anaís. ¿Recuerdas que dijimos, bueno, ya Fátima nos comentó glucocerebrósidos, dijiste, ¿verdad, Fátima? Entonces, los glucocerebrósidos son carbohidratos y por lo tanto, aquí adentro, pues debe de haber carbohidratos. Ahora, Anaís, compañeros, recordemos qué tinción especial en patología nos permite identificar carbohidratos. Víctor. Paz, la tinción de paz, ¿te acuerdas, no, Anaís? En la tinción de paz. Y el paz se ve como en un color rosa, rosa mexicano. Esta es una foto del Robbins. No lo veo tan rosa mexicano. Vamos a ver qué dice aquí. Dice tinción de Wright. Sí, efectivamente, esto es hematoxilina eosina nada más. Hematoxilina eosina. Entonces, este es otro punto agregado, compañeros. Con la tinción de paz podríamos ver muy bien estos, o bueno, más bien veríamos el citoplasma de estos macrófagos color rosa mexicano. Y bueno, un detalle, Anaís, es que este aspecto que da el acúmulo de estos carbohidratos, cuando lo vemos en los cortes histológicos, especialmente con PAS, le da un aspecto muy, muy particular. Eh, Mira, vamos a guiarnos especialmente en este corte con H, si te parece bien. Aquí, corte con H, ahí está, corte con H. Entonces, todavía ustedes fueron en las primarias a las papelerías y todo eso. Ah, pero me refiero a papelerías, no grandes empresas transnacionales, no, sino me refiero a papelerías, sí. No, bueno, no. Exacto, papelerías, bueno. No, bueno, hay veces que uno iba por a la papelería a comprar pues, papeles Sí. para hacer cosas, ¿no? Y bueno, había distintos tipos de papeles. Por ejemplo, Anaís, ¿qué papeles de la papelería recuerdas? Pues está el papel china, el Papel de bond, China, el papel bond, papel papel corrugado, cascarón, papel cascarón, papel ¿papel qué? Craft, El café, como cartoncito. craft,
¿Así se llama? Y eso fue a los años 2000. Ah, Del- yo nací en 1978, compañero. Respétame. Entonces, bueno, ok, Anaís. Ahora bien, aquí viene la pregunta de ENAR, de examen de consejo, de todo, ¿no? De todos esos papeles que acabas de citar, Ujú. ¿qué aspecto, a qué papel se parece este citoplasma de este macrófago? Pues al incorporado. Al corrugado, ándale, eso me parece como bien, pero esa es una respuesta incorrecta. ¿Cómo crees? Eh, al, Es más liso. sí, exacto, así es. Bueno, compañeros, la respuesta correcta es papel de China. Entonces, papel de China. Pero, Eh, bueno, sí, continúa. No, continúa. no, pero ¿qué? ¿Qué no te gustó? El chile es más como lisito, ¿no? Ok, sí, compañero. Papel chino. Ajá, Ha dicho esta forma como papel china corrugado, bueno, arrugado. ajá. Entonces, si es china, como si la compañera que tenemos arrugado. Pero el papel de China es arrugadito, ¿no? No, ese es el corrugado. Eso, pero se cae. El- A ver, compañeros, o sea, ¿hay papel de China liso y además corrugado? El crepe es el que tiene arrugado. ¿Y qué? A ver, repite lo que dijiste. Yo sé. Repite lo que dijiste. Ajá, ajá. Se muy maleable. Ok, ok. Ya, ya, ya. Arrugarse. Ajá. Sí, pues la compañera sí parece como si fuera una bolita de papel china, Corrugado. pero Ok. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Entonces, dice el compañero, ¿cómo te llamas, compañero? Emiliano, dice el compañero Emiliano que sí, o sea, sí como de China, pero arrugadito. Y dice Anaís que le parece papel corrugado. El punto es que parece corrugado, ¿no? Ese es el punto. Bueno, ahora lo que acaban de vivir, compañeros, es justamente la variabilidad interobservador, que ese es un sesgo de los patólogos, variabilidad interobservador. Y el otro punto que ya hemos comentado en estas clases es que se requiere de mucha imaginación, compañeros, mucha imaginación. Entonces, ciertamente tú y todos los demás seguramente ven el aspecto completamente diferente, o a lo mejor ni siquiera le ven aspecto o semejanza con ningún tipo de papel, ¿no? Eso también puede suceder. Pero bueno, todo lo que acaban de decir no me importa. La respuesta correcta es papel de China, y sí, como dice el compañero, Corrugado. corrugado. Entonces, papel de China corrugado. Entonces, en el ENARM y en todos esos exámenes deben de poner papel de China, o sea, sin importar cómo lo interpreten, compañeros. Entonces, papel de China. Y bueno, pues ni modo. Compañera Anaís, este aspecto de papel de China es el aspecto clásico que se ha descrito a lo largo de la historia de la humanidad de la anatomía patológica, y no lo vamos a cambiar en este momento por ti. Sí, sí. Entonces, así te lo aprendes. Ok, ¿Ok? Perfecto. Y eso es lo que está aquí, papel de China. A veces tú dices, papel de China. sí. Bueno, Anaís, esta célula, este macrófago, aumentado de tamaño por el acúmulo de carbohidratos, como dijo Fátima, por glucocerebrósidos, que tiene este aspecto en papel de China corrugado, corresponde a la célula de Gaucher. Esta es la célula de Gaucher. Entonces, aquí te va la otra pregunta del siguiente nivel. ¿Cuál es la célula característica de la enfermedad de Gaucher, Anaís? Pues la célula de Gaucher. Exactamente, la célula de Gaucher. Muy bien, compañera, muy bien, excelente, la célula de Gaucher. Muy bien, Anaís, muchas gracias por tu participación práctica. Toma asiento y vamos a utilizar la presentación de sus compañeros para que apuntalemos algunos conceptos sobre Gaucher para que lo recordemos, compañeros. Esta presentación la hizo Mariel Martínez Romero y Carlos Dagoberto Ortiz Cortés, compañeros de ustedes de otros años, hicieron esta presentación y amablemente nos las compartieron. Entonces, vamos a, vamos a ver lo que nos comparten aquí sus compañeros. Ustedes ya conocen la enfermedad, entonces cualquier comentario que gusten, no se detengan, ¿eh?
Dicen sus compañeros de definición, son un conjunto de trastornos autosómicos recesivos, conocimiento agregado, compañeros, secundarios a mutaciones en los genes que codifican a la glucocerebrosidasa, a esta enzima lisosomal. Es la forma más frecuente de trastorno por depósito lisosómico y es por eso que forma parte de nuestro programa, compañeros. Pero fíjense que a pesar de que es la enfermedad por almacenamiento lisosomal más frecuente, la incidencia pues es baja, 1 por 60.000 recién nacidos vivos en el mundo. Y en cuanto a las mutaciones, dice que existen entre 150 y 300 mutaciones. Fíjense que esto se me hace un número muy, muy grande, son muchísimas mutaciones. Y la mutación del gen humano de la glucocerebrosidasa se localiza en el cromosoma 21, 1Q, perdón, en la posición 21 del brazo largo del cromosoma 1. Entonces, este es el cromosoma en donde se localiza el gen de la glucocerebrosidasa. Y aquí están anotadas algunas de las mutaciones: N370S, 84GG, L444P, etcétera. Bueno, aquí hay un recordatorio a propósito de la estructura de de los cerebrócidos. Se componen de una cerámida unida por un enlace covalente a una aldohexosa, que generalmente puede ser glucosa o galactosa. Aquí está ejemplificada bioquímicamente la ceramida y aquí está ejemplificado un monosacárido. Entonces, se suman estos dos componentes bioquímicos y se forma, aquí está la sacarosa y aquí está la ceramida. Entonces se forma el glucocerebrócido y este glucocerebrócido, insisto, es un carbohidrato y tiene que ser degradado por enzimas lisosomales. Sí, sí, por favor, abre tu micro y agrega. Adelante. Ya. Es que, bueno, se puede regresar Sí, tantito claro. unas diapositivas Ajá, donde dice, cada cuánto son portadores. ajá. Bueno, esto A la también, primera dijiste, sí, en aquí. donde dice la Ah, epidemiología. sí. Sí, porque dice, ahí 1 de cada 60.000, nacidos en el mundo, ¿no? Ajá. Principalmente, pero, yo encontré, si quieren, bueno, ahorita les comparto Sí, por favor, por lo al pronto grupo dímelo. sí, sí, los links de los artículos que encontré. Vi que también le dicen que, es una mutación que es muy, específica de un grupo de judíos Sí. que se llaman, los Ashkenazi. Ujú, Y por ejemplo, ahí, bueno, aquí estamos viendo que en la epidemiología, 1 de cada 60.000 recién nacidos, ¿no? ujú. Y a comparación de los Ashkenazi, Sí. los portadores es 1 de cada 15. Ujú. Entonces, sí. Sí, fíjate, eso que comentas, Emiliano, ¿verdad? Sí. Eso que comenta Emiliano es súper, súper importante porque recuerden, autosómico recesivo, ¿no? Y por otra parte, ciertamente ciertas poblaciones tienen mayor riesgo al desarrollo de enfermedades. Y sin duda, Emiliano, esa población es la población que presenta mayor tasa de incidencia de de la enfermedad. Súper, súper comentario, súper de acuerdo. Eso hay que recordarlo muy, muy bien. Y dicho sea de paso, no olvidemos que es una enfermedad infrecuente. Entonces, no sabemos qué nos depara el futuro, compañeros, pero pensemos que a lo mejor en algún momento ustedes en su vida profesional trabajan con ese tipo de población, pues deben de conocer las enfermedades que tienen mayor incidencia. Y de hecho, esa población de judíos ashkenazi también hay en México, en fin, puede haber en distintos lugares, e insisto, hay que tener en cuenta esas alteraciones. Rodríguez. Ajá. ¿Mayor o qué? Ah, claro, sí, 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 obviamente. ¿Te refieres a que exactamente sí, sí, que se reproduzcan seres humanos con cercanía familiar, ¿no? Exacto, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. De hecho, esa es una de las razones de mayor incidencia. Sí, justamente. Ah, perdón, ibas a comentar algo. Ujú.
en esta población. Ujú. Justamente acabamos de mencionar que específicamente, o sea, si ya afecta la enfermedad, sobre todo en el tipo 1 de esta enfermedad. Ujú. Sí, exacto. Fíjate que hay distintos subtipos también, eso es algo muy importante. Como viste, hay varios genes que pueden mutarse y eso puede hacer que haya clasificaciones diferentes o subtipos. Y esos subtipos se pueden traducir en las manifestaciones clínicas tempranas o inclusive graves de la enfermedad. Sí, tienes toda la razón del mundo. Y bueno, miren, vamos a ver estos apuntes que colocaron aquí sus compañeros a propósito de la síntesis y el catabolismo. La síntesis de la amina de 18 carbonos dice unión del ácido graso en un enlace amida para formar N-acil esfingosina. Desaturación de porción de esfinganina para formar la cerámida. Unión de un azúcar a la porción del hidroxilo C1 de la esfingosina. Y posteriormente en el paso 3 la degradación de los cerebrósidos tiene lugar en el lisosoma por medio de la enzima glucocerebrosidasa. Entonces, esto lo mencionó Fátima. Por favor, pónganlo en rojito, recuérdenlo muy bien. La degradación de los cerebrósidos tiene lugar en el lisosoma por medio de la enzima glucocerebrosidasa. Y como Anaís nos platicó, como discutimos con Anaís, si esta enzima es anómala, pues hay acumulación de glucocerebrósidos. En la enfermedad de Gaucher se puede encontrar disminuida la concentración de la enzima o puede estar completamente ausente dependiendo del subtipo, como comentaba Iris. Es decir, por un lado puede ser que a lo mejor la producción de la enzima sea baja o bien puede estar ausente. Entonces, en función de ello, el acúmulo del glucocerebrósido puede ser mayor o menor. Y miren, a propósito de los sitios en donde hay macrófagos y la acumulación de estas células de Gaucher, en cuanto a la patogenia, hay depósito de glucocerebrósidos en células del sistema retículo endotelial. Retículo endotelial, ¿eso qué significa? Vaso, ganglio linfático, hígado. Entonces, a eso se hace referencia el sistema retículo endotelial, que es en donde están los macrófagos que ya comentamos. Hay activación de macrófagos y secreción de citocinas proinflamatorias. Claro, los macrófagos no se rigen por sí mismos, ¿no? Todas estas células están interconectadas con factores bioquímicos. En este caso, interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces, todas estas moléculas proinflamatorias promueven justamente la activación macrofágica. Hay acumulación de las células de Gaucher en la médula ósea. La liberación de citocinas produce erosión ósea, además de una expansión masiva del espacio medular. Entonces, fíjese, no nada más es que se acumulan, sino también hay un proceso inflamatorio persistente, ¿no? Entonces, eso condiciona lesión tisular. Se produce esplenomegalia como consecuencia del proceso inflamatorio. Eso tómenlo en cuenta porque la esplenomegalia, eso es algo que ustedes van a poder explorar, e inclusive en casos de esplenomegalia, yo diría masiva, ustedes cuando exploren eso, el abdomen de esos pacientes, pueden inclusive palpar el vaso. Pero yo me atrevo a decir que si palpan el vaso es que de plano el tamaño es muy, muy grande. Hay un hiperflujo del sistema portal por la esplenomegalia, en consecuencia se produce hepatomegalia. De acuerdísimo. Y hepatomegalia por eso, y además también no olvidemos que también hay acúmulo de células de Gaucher en el hígado. Ok, y bueno, aquí hay unas fotomicros. Ya comentamos a propósito de que ahora pensemos lógicamente, entonces estos macrófagos acumulan glucocerebrósidos, están aumentados de tamaño. En el corte histológico los podemos ver muy, muy bien. Recuerda, Anaís, ve, compáralo con el eritrocito que vimos hace un momento. Y Anaís, te voy a hacer una pregunta, Anaís. Mira, pon atención en esta célula de Gaucher, en el citoplasma, Anaís. Anaís, ¿qué aspecto te parece que tiene el citoplasma de esta célula de Gaucher, Anaís? Si quieres, dímelo así. Si les parece bien, respuestas cortas me las dicen, yo las repito acá. Y ya si nos quieren dar un speech largo, pues ya abren su micrófono. No, Anaís, dime lo que quiero escuchar. ¿Qué aspecto tiene? Eh, ¿Qué dijiste, compañera? ¿O quién habló?
Con aspecto en papel de China, exactamente. Así es, aspecto de papel China corrugado, exacto, para que Emiliano no se enoje, exactamente. Papel de China corrugado. Eh, Anaís, vamos a hacer de cuenta que esto no pasó. Y todo lo que acaba de suceder, compañeros, bórrenlo de su mente. Vamos a continuar con la clase. Anaís, mira, esta célula está aumentada de tamaño, tiene un citoplasma muy particular porque acumuló glucocerebrósidos que pues son Pas positivos porque son carbohidratos. Pero Anaís, este citoplasma tiene un aspecto morfológico muy particular. ¿Qué aspecto citológico te parece que tiene esta célula, Anaís? En papel de China, exactamente, Anaís, exactamente, así es, ese es el aspecto de la célula de Gaucher, exactamente. Muy bien, Anaís, muy bien, muy bien. Muy bien, y aquí está, a propósito de los tipos que citaba su compañera, miren, hay un tipo uno forma crónica, no neuropática, es decir, que no tiene afección del sistema nervioso central. Esta es la más frecuente, hay acumulación de glucocerebrósidos y se limitan a macrófagos en todo el cuerpo, pero sin afección del sistema nervioso. Generalmente se presenta en la etapa adulta, no hay afección del sistema nervioso, puede haber aumento en la incidencia de parkinsonismo y neuropatía. Existe patosplenomegalia, por lo que ya comentábamos, adenopatías, porque en donde viven los macrófagos, también en los ganglios linfáticos, y erosión ósea por el acúmulo de células de Gaucher y el proceso inflamatorio ya comentado. Anaís nos comentó que también había macrófagos en los huesos. Existe un grado reducido detectable, pero detectable de glucocerebrosidasa. De hecho, Anaís, la glucocerebrosidasa puede ser determinada también por electroforesis, si no me equivoco y medir los niveles de glucocerebrosidasa, eso permite hacer el diagnóstico también. Y frecuente en judíos de origen europeo y como comentó Emiliano, judíos ashkenazi. Y es la tipo 2, enfermedad de Gaucher aguda y neuropática. Es la forma cerebral aguda del lactante, afección progresiva del sistema nervioso central. Existe hepatoesplenomegalia, adenopatías y erosión ósea. Sin actividad de la glucocerebrosidad, o sea, de plano no hay actividad. Y muerte a temprana edad. De hecho, cápsula de pedia, compañeros. Fíjense, aquí como hay afección progresiva del sistema nervioso central, algo que siempre es una alerta en pediatría, compañeros, súper, súper alerta. Los bebitos deben de ir siempre increchento, ¿no? Me refiero a su neurodesarrollo. O sea, ustedes disculpen, no me lo sé bien, pero pues no sé, ¿qué hacen un bebé? Ayúdenme. Es un bebé primero, pues come, después ve a su mamá y sonríe, lloran y después empiezan a gatear y después, si ustedes los traccionan, sostienen la cabeza, ellos mismos se levantan, después empiezan a caminar. Bueno. Hablar, ¿eso cuándo pasa? Hablan como al año, ¿ok? ¿En serio? ¿A poco? ¿Y ya hablan? ¿A los cuántos? ¿A los 9 meses? ¿A poco? ¿Y qué decías? Hola, ok. Ok, bueno, salud, habló a los 9 meses y es probable que haya hecho ya también algunos escritos. Entonces, bueno, compañeros, pero a lo que les quiero compartir es que todo debe ir increciendo y si de repente un niño tiene detención del neurodesarrollo, eso es un signo de alarma, pero súper alarma, súper alarma. Eso hay que estar siempre atentos en pediatría, ¿no? Y bueno, estos pequeñitos, pues como lo comentó precisamente Salud a propósito de la microglia, pues también acumulan estos glucocerebrósidos y también tienen afección en el sistema nervioso. Pues miren, ahora pensando lógicamente, compañeros, ¿en dónde van a estar los acúmulos de macrófagos en los órganos ya comentados? Y por lo tanto pueden haber también manifestaciones clínicas como por ejemplo hepatoesplenomegalia, las erosiones óseas, las alteraciones cognitivas o detención de los hitos del desarrollo en los pequeñitos. Hematológicas en el sentido de que si hay acumulación de células de Gaucher en la médula ósea, también puede haber alteraciones en la hematopoiesis. Compañera, levantaste la mano. Sí, sí. Recuerda, si son cortas, yo la repito aquí, si son largas, pero abre tu micrófono, sí, te queremos escuchar. Ujú.
los tipos. Ajá, También creo que, bueno, no lo vi en la presentación, que también existe un tipo, un subtipo 3 ok. que pues engloba los tipos uno y 2 y hablando de, bueno, ya que mostraban características específicas, Ujú, creo que igual es importante mencionar que de acuerdo a la información actual, ujú, que después puede evolucionar de forma diferente, ujú. la uno tiene como una menor reducción con la longevidad, entonces, pues sí, como recordar que igual y la uno es un poquito, pues menos agresiva, por decirlo de alguna forma. Ujú. Generalmente, ¿sabes cómo lo decimos, compañera? Que tienen mejor pronóstico. O sea, la uno es de mejor pronóstico, que es la más común, como que ya comentamos, ¿no? Y la tipo 2 con la que tiene afección del sistema nervioso, es de mal pronóstico, ¿no? Emiliano, levantaste la mano. ¿Micrófono? Así, para complementar con la compañera lo del pronóstico, como Ajá. usted comentó el pronóstico, que igual el tratamiento pues va enfocado para esta Ok. enfermedad, no tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y por Mm. lo tanto no ayuda en el tipo 3. A lo mejor también por eso es de peor pronóstico, ¿no? Sí, sí, El 3. claro. Sí, Emiliano acaba de citar algo súper importante en neuro, barrera hematoencefálica. Sí, la barrera hematoencefálica ayuda mucho, es una gran protectora, pero también cuando necesitamos que lleguen fármacos también no ayuda demasiado. Sí, y por supuesto, si el fármaco no llega, no se mejoran, disminuye el pronóstico sin duda. Salud. Pues bueno, estamos en, No, pero recuerda que se está grabando, entonces, recuerda mi objetivo de clase. Bueno, pues también para complementar, Ajá. aquí dice que la tipo 2 se ve más la sintomatología en la lactancia, o Ujú. sea, por eso también se le llama neuropática infantil aguda, Sí. y la tipo 3 ya va a ser más tarde, y por eso ahí se le agrega el neuropática crónica. Entonces, Sí. uno de eso se diferencia entre estos dos, el 2 y el A3. Ujú. Ujú. Y de Y hecho, de hecho, fíjate fíjate que que ahorita que ahorita que dices que dices que citaste la citaste la lactancia, lactancia, no lo cité, no lo no cité, lo cité, pero pero a a propósito del propósito del neurodesarrollo, neurodesarrollo, pues los pues los bebitos bebitos también también deben deben tener la tener la capacidad de capacidad de succión, ¿no? succión. Entonces, un Entonces, un bebito que bebito no que puede no puede succionar, también succionar ese es un también ese es signo un signo de alarma, de alarma, exactamente. exactamente. Compañera, Compañera, levantaste la mano. levantaste la mano. ¿Tienes el micro abierto? Ah. Gracias. Bueno, el mío más que comentario es una duda de, a lo mejor está muy tonta, pero ¿por qué si en otras células, bueno, en otros órganos más bien, tenemos igualmente macrófagos y eso? ¿Por qué solamente se presenta en hueso, cerebro e hígado? O sea, por ejemplo, mi pregunta es ¿por qué no hay afección en pulmón, por ejemplo? Ujú. Yo creo que sí lo debe de haber, compañero. Yo creo que sí, yo creo que sí. No. Tu pensamiento es súper lógico, o sea, porque pues no, tenemos macrófagos en varias partes del cuerpo, pues debería de afectarse también otras partes del cuerpo, estoy súper de acuerdo. ¿Sabes? Yo no dudaría que en el pulmón encontremos células de Gaucher, no lo dudaría. Especialmente cuando los niveles de glucocerebrosidasa son prácticamente nulos. Em, yo creo que esto que comentamos es porque las manifestaciones más floridas se dan en estos órganos, por la abundancia de las células en ellos. Pero no dudo que también en el pulmón encontremos células de Gaucher, la verdad no lo dudaría para nada. Ujú. ¿A ti? Y bueno. Aquí está, este es un ejemplo de un paciente con aumento de volumen. Aquí está marcado, dibujado con una línea en color rojo, el tamaño calculado del vaso. Pequeño paréntesis, compañeros, si llega el profesor siguiente, me avisan para cortar inmediatamente. Alteraciones hematológicas, trombocitopenias, diátesis hemorrágica secundaria a la trombocitopenia, anemia, equimosis, epistaxis. Y claro, y aquí, compañera, siguiendo tu orden de pensamiento, puesto que la hematopoiesis disminuye por la presencia de estas células de Gaucher en la sustitución de este linaje, pues se asocia a estas alteraciones. Yo inclusive hasta diría, a lo mejor hasta pudieran tener también mayor propensión a infecciones porque la hematopoiesis no solamente son plaquetas, no solamente son eritrocitos, por ejemplo, ¿no? Fracturas en cadera, costillas, columna.
lesiones osteolíticas con destrucción ósea y osteoporosis, crisis óseas y desmineralización. Pues claro, como lo podemos ver en esta placa simple de fémur, noten cómo el aspecto radiológico da una expresión como si estuviera trabeculado. Aquí miren, como si formaran una especie como de quistes, como pseudoquistes. Aquí están limitados por estos septos y el adelgazamiento de la cortical, y esto es por la desmineralización. Y pues mira, compañera, no venía preparado, pero mira, en la enfermedad pulmonar intersticial, en el pulmón puede haber enfermedad pulmonar intersticial e hipertensión pulmonar. El, Como te decía, no dudo que encontremos también ahí células de Gaucher, y pensando en la patogenia a propósito de el proceso inflamatorio, en el pulmón una consecuencia de la inflamación es cicatrización en el septo alveolar, y eso puede condicionar enfermedad pulmonar intersticial e hipertensión pulmonar. ¿Alguien levantó la mano por aquí? Perdón, es que veo medio oscuro y no lo alcanzo a ver. En La Habana. Ah, sí, es que me llamó mucho la atención la radiografía del fémur, Sí. porque, bueno, hasta donde yo sé, esa deformación se conoce como deformidad en matraz Ujú. de Erlenmeyer, y justo es un signo característico de la enfermedad y nos puede orientar mucho al diagnóstico. No, sí, y fíjate que sí tiene aspecto, ¿verdad? Como de un matraz, tienes toda la razón del mundo. Así como una base ancha, ¿no? Siguiendo lo que propones, la base ancha aquí y hacia acá el cuello del matraz. Sí, súper, súper de acuerdo, sí. Y mira, y aprovecho que me hiciste regresarme para que podamos comparar, por ejemplo, aquí con este fémur, ¿no? Vean cómo el aspecto es completamente diferente. Hay ensanchamiento en esta porción distal. Súper de acuerdo. Muchísimas gracias, Lavana. Y bueno, en los hallazgos de laboratorio puede haber anemia, trombocitopenia, elevación de ferritina a propósito de este proceso inflamatorio constante, elevación de fosfatasa ácida, que esto se traduce en la lesión ósea, elevación de enzima convertidora de la angiotensina y elevación de enzimas hepáticas, pues sí, por lesión hepatocelular en procesos graves. Manifestaciones neurológicas en los tipos neuronopáticos 2 y 3. Ya ustedes hicieron algunos comentarios. La grave es la 2, como dijimos. Deterioro neurológico, problemas cognitivos, convulsiones y problemas motores. Y pues sí, esto como ven es un tanto inespecífico porque como no hay una topografía en particular, por ejemplo, simplemente se acumulan los macrófagos y las manifestaciones pueden ser varias. Y pueden tener también relación con Parkinson o parkinsonismo. Hay mayor incidencia de enfermedad de Parkinson y enfermedad de cuerpos de Lewy. Estas dos enfermedades son enfermedades neurodegenerativas y probablemente haya alguna asociación de degeneración celular neuronal en el contexto de estas enzimas. Veremos más adelante qué asociación pudiera haber. Emiliano, micro, ¿verdad, Emiliano? Ajá, sí. Sí, sí. Que esta asociación, bueno, igual me interesó Ah, porque igual vi como una embarradita de eso, y de hecho ya les voy a enviar el artículo que habla sobre esto. Todavía es una teoría porque no hay algo que confirme bien pues la que asociación. la asociación, Ujú, pero pues en la población general, en adultos ya pasando los 60 años, ujú, tienen entre 1 al 2% de predisposición de padecer Parkinson, ujú, ¿no? Esto, bueno, cambia con la herencia, etcétera, etcétera, ujú. ¿no? Pero en pacientes que tienen Gaucher, el porcentaje es entre el 9 y 10%, entonces aumenta hasta 5 veces más el Sí. porcentaje de padecer pues Parkinson y padecer mientras padeces Gaucher. E igual esto vi que es porque esta falta de la beta-glucocerebrosidasa Ujú, hace que como que haya mal plegamiento en los lisosomas, ujú, e igual a nivel cerebral, ujú. pues afecte esto. Pero sí, todavía se tiene como una teoría. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que como comentamos hace un momento, lo que comentaba la compañera, recuérdame tu nombre, compañera. ¿Iris? Eli. Lo que comentaba Eli, su pensamiento muy lógico, ¿no? No, pues si el pulmón, pues ¿por qué no, no? Si también hay macrófagos. Bueno, ya vimos que también puede haber lesión. Y yo, siguiendo esa línea de pensamiento, Eli,
Yo diría, bueno, los lisosomas no solamente hay en los macrófagos, ¿no? También como discutimos ahorita con Anaís, pues los lisosomas son componentes celulares en general. En ese sentido, las neuronas, ahí hay lisosomas también, por supuesto que sí. Ese metabolismo celular de los glucocerebrósidos en las neuronas, pues, ¿cómo será? Entonces, yo creo que va un poco aunado a lo que comentas, Emiliano. Debe de haber algún tipo de asociación. Como es una enfermedad neurodegenerativa, tanto el Parkinson como la enfermedad de Luis Emiliano, pues lo que voy a decir es una suposición. Ese metabolismo anómalo de estos carbohidratos probablemente a lo mejor activan muerte celular, o sea, y concretamente apoptosis. Es lo que estoy tratando de hipotetizar. Y a lo mejor en ese sentido esa muerte neuronal se asocia justamente a la neurodegeneración. Lo que acabo de decir es una suposición. Ok, perfecto. No olviden decirme cuando llegue el profesor. Sí, sí. Ah, perdón. Es que estamos aquí a obscuras y no veo. Y aparte, sí, micrófono. Ujú. Tranquila. Sí, Sí, complementando Alejandra, lo de, ¿verdad? sí, Ok. complementando lo de mi compañero Emiliano, el Robbins menciona que 5 de 10 pacientes que tienen Parkinson, pues encontró una mutación del gen, justamente glucocerebrosidasa, pero justamente estos pacientes pues no tenían la enfermedad. Entonces, por eso puede estar como que asociado. Ah, Solo era como ¿puedes mencionar. repetir eso? A ver, ¿otra vez? Ajá. Ajá, que 5 de 10 pacientes que no tienen la enfermedad, pero que solo tienen desarrollaron Parkinson, Ajá. pues justamente tienen mutación en, pues sí, el gen que codifica la ¿En glucocerebrosidasa, pero serio? como tal no tienen pues la No enfermedad. tienen Gaucher. Gaucher, ¿A bueno, sí, poco? Gaucher. Órale, eso Ajá, está sí, bueno. aquí dice. Entonces por eso puede estar asociado que Ajá. pues los pacientes con Gaucher Ajá. desarrollen más probabilidad de Parkinson. Y bueno, eso creo que apoya lo que dije. O sea, porque, ¿saben? De acuerdo a sus participaciones, estoy pensando, ¿saben a mí algo que se me hace muy llamativo de Gaucher? Que haya tantas mutaciones. O sea, vieron al inicio, o sea, como 150, o sea, muchísimas mutaciones. A diferencia, por ejemplo, de anemias de células falciformes que vimos ayer, es solo una mutación. O sea, es una y pues viene toda la enfermedad. Y en Gaucher, el número de mutaciones son muy, muy grandes. Entonces, lo asocio a lo que estás diciendo ahorita. O sea, pueden haber mutaciones de la glucocerebrosidasa sin que desarrollen Gaucher. Qué buen comentario. Súper bien, súper de acuerdo. Probablemente ahí esté asociado, Emiliano. La Habana, sí, por favor. Es que hasta donde yo tengo entendido, lo que pasa es de que cuando hay mutaciones Ajá. en la enzima y al disminuir su actividad, lo que hace es de que, como está esta disminución de la actividad, hace que la alfa-sinucleína se pueda estabilizar de manera correcta, que en realidad no sería correcta porque es una Ujú, patología. Y ahí es donde empieza entonces ya toda la degeneración neuronal que nos va a dar el ujú. Parkinson, por esta estabilización a causa de la disfunción de la Órale, enzima. wow. ¿Saben qué se me ocurre ahorita estudiar? Es participación de la glucocerebrosidasa en neuronas. ¿Cómo será el metabolismo de los glucocerebrósidos en las neuronas? Eh, pregunta, esto es otra pregunta para que hoy no puedan dormir, así en la noche. eh, por cómo será el metabolismo de la glucocerebrosidasa en las neuronas. Por favor, compañeros, si encuentran un artículo a propósito de esto, lo mandan al chat, porfa. Ok, compañeros. Bueno, continuamos con la presentación. Recuerden, somos robots, tenemos que cumplir un programa. Entonces, diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, pues obviamente los datos clínicos que ya comentamos, la exploración física, no olviden los tres subtipos para que puedan buscar signos o síntomas en particular. La medición de la glucocerebrosidasa, como comentamos, es la prueba estándar de oro para poderla determinar. Y fíjense dónde hacen esta determinación en leucocitos o fibroblastos cultivados de biopsias de piel. Y aquí se asocia a lo que comentó Fátima al inicio, en la piel. Pues aquí se toman los fibroblastos para fines de cultivo, pero bueno, en la piel también hay histiocitos, no olvidemos eso. Y los leucocitos, no los hemos comentado, pero los leucocitos
también tienen lisosomas. De hecho, son otras de las células que característicamente tienen lisosomas. Y el análisis genético de mutaciones específicas, bueno, pues eso ayuda mucho en los casos de historia familiar. Y a lo mejor a mí lo que se me ocurre utilizar con las tecnologías actuales es secuenciación de nueva generación, ¿no? Así hacer una secuenciación masiva para ver qué mutaciones y cuántas mutaciones pueden tener estos pacientes. Las pruebas de laboratorio, la ferritina usualmente se elevan en procesos inflamatorios y como ya lo comentamos, la acumulación de macrófagos se hace en un contexto inflamatorio persistente. Hay también elevación de la enzima convertidora de angiotensina y fosfatasa ácida resistente al trato en suero y esto puede sugerir la enfermedad. Pues aquí estamos en clase de patología y pues un patólogo diría, pues tómenle una biopsia, ¿no? Le tomamos una biopsia y podemos identificar las células de Gaucher. Diagnóstico por imagen y biopsias. Aquí está lo que comentó Lavana también hace un momento, la deformación en matraz de Erlenmeyer, que fue la imagen que vimos hace un momento, y las biopsias de médula ósea y hepática. Y Anaís, si tomamos en un paciente con enfermedad de Gaucher una biopsia de médula ósea y biopsia hepática, ¿qué células vas a buscar? Las células de Gaucher, excelente, Anaís, excelente. Hoy la clase fue tuya, Anaís. El diagnóstico prenatal, determinación de la actividad enzimática o mutaciones específicas en las vellosidades coriónicas o en cultivos de células de líquido amniótico. Como pueden ver, se pueden identificar estas enfermedades tempranamente. El tratamiento, bueno, pues uno es el quirúrgico a propósito de la esplenectomía, porque, bueno, puede eso producir un tamaño muy grande del vaso y pueden usarse también terapia de reemplazo enzimático. Seguramente si buscamos en la actualidad cuál es algún artículo de revisión sobre el tratamiento, seguramente encontraremos algo adicional. Pequeño comentario a propósito de lo que se hace en México, compañeros. Una de las personas que más que tiene estas pruebas estandarizadas en México es el doctor Joaquín Carrillo Farga en el Instituto de Hematopatología que está en Querétaro. Se lo recomiendo mucho, si pueden tomar ese curso más adelante, tómenlo, es un súper curso y él estudia este tipo de enfermedades también. Emiliano. Ujú. Sí. Algo muy masivo y que en algunas ocasiones no específica, porque se puede ver otros depósitos que indican otras enfermedades. Entonces, pues el rango estándar es la medicina de la actividad de la glucocerebrosidad. Entonces, esto de la biopsia ya no se recomienda. No me digas eso, Emiliano. Pero mira, aprovecho tu comentario, Emiliano, porque fíjate que como comentamos al inicio con Anaís, la enfermedad de Gaucher es la enfermedad prototipo, es la enfermedad más frecuente, pero no es la única. Hay toda una pléyade de enfermedades lisosomales y la glucocerebrosidasa no es la única enzima de degradación de carbohidratos, hay otras. Entonces, en ese sentido, Emiliano, pueden también haber macrófagos Paz positivo y no necesariamente son células de Gaucher. Entonces, en ese sentido, por supuesto, es un sesgo. Súper, súper, súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Em, También se puede dar reducción de sustratos en estos pacientes y algunos complementos como bifosfonatos, cirugías ortopédicas, tratamiento genético, tratamiento de soporte, hidratación y manejo paliativo, porque pues se imaginarán en mi conocimiento, esta enfermedad no tiene un tratamiento curativo. Entonces, eso se da un tratamiento de soporte. ¿No ha llegado los profesores, compañeros? Ok, bueno, entonces miren, permítanme por favor, rápidamente. Esta es otra presentación, otra presentación. Rápido, ustedes ya saben, pues soy neuropatólogo y pues les presento casos de neuro y pues se aguantan, ¿no? Entonces, miren, hay varias enfermedades que están dentro de este grupo. Aquí hay algunas citadas.
En este caso estamos platicando sobre enfermedades con almacenamiento lisosómico, enfermedad de Gaucher es en la enfermedad típica. Y Emiliano, aprovechando tu comentario, lo que la célula de Gaucher es para la célula de Gaucher, la célula de Niemann-Pick es para la enfermedad de Niemann-Pick. ¿Qué te quiero decir? Sí, sí, Emiliano. No olvides micrófono, ¿eh? Ajá. Igual vi que el principal diferenciador, porque sí es muy común que se parezcan, ¿no? Bueno, más o menos el Ajá. Niemann-Pick con Gaucher, porque es como que la principal, ¿no? Como que, con la, ajá, el El principal primer, diagnóstico diferencial. ajá. Ujú, Y lo que vi es que se puede ver que, pues, Gaucher es como dijo Anaís, ¿no? Del papel chino ujú, arrugado, ajá. así bien, bien ¿Y delimitado Niemann-Pick con es tu, papel de estraza? Ajá. no, que Niemann-Pick es espumoso. Ajá. En cambio a Gaucher, que es como tubular y Ujú. en paralelo, ¿no? En cambio el Niemann-Pick se ve como espumoso. Espumoso el citoplasma, exactamente. Y lo de tubular, tenlo ahí, por favor. Pues mira, aquí están los ejemplos de enfermedades aquí está lo que comentabas precisamente, Emiliano. Hay incidencia en grupos étnicos. El ejemplo clásico es en el grupo de Ashkenazi, judío. Y Anaís, permítame hacerte una pregunta, Anaís. Mira, este es un corte histológico de un caso de enfermedad de Gaucher. Este que estoy señalando, esto es en neuro. Estas fotos son del maestro Olvera, que en paz descanse y que gracias a él que nos heredó estas fotos. Mira, aquí hay un macrófago aumentado del tamaño. Toma en cuenta, compáralo con un eritrocito y mira, checa este citoplasma. Tiene un aspecto muy particular, ¿no lo crees, Anaís? ¿Qué aspecto tiene este citoplasma, Anaís? Exactamente, en papel de China, exactamente, así es. Y esta es una célula de Gaucher. Y lo que decía Emiliano a propósito de estas estructuras como tubulares, mira, Emiliano, aquí en esta foto se ve mejor, si lo ubicas, mira aquí como se ve hasta lineal. Espero lo puedas percibir. Esto se ve muchísimo mejor. Y con la microscopía electrónica de transmisión, Emiliano, mira. Aquí está. Este es el núcleo. Aquí está la envoltura nuclear. Aquí está eucromatina. Y esto es heterocromatina. Esto es la lámina nuclear. Esto es núcleo. Y esta región es el citoplasma. Esto es con microscopía electrónica de transmisión, Emiliano. Y mira, esto que se ve aquí, esto que se ve aquí, son los lisosomas ensanchados, grandes. El lisosoma, de una manera muy simple, Emiliano, es una ruedita. Así son rueditas y chiquititas, así, envueltas por membrana. Y mira, aquí esto parecen estructuras como tubulares, ¿sí mira, como si formara un túbulo. Y esto, Emiliano, tiene una traducción morfológica con la microscopía de luz, que es la célula de, ¿cómo dijiste, Anaís? ¿Célula de qué? De Gaucher, exactamente, el célula de Gaucher. Y mira, Emiliano, aquí estas estructuras como lineales se correlacionan con esta organización como alargada tubular, justamente en la microscopía electrónica de transmisión. Y un súper detalle, Emiliano, todos compañeros, es que en los cortes histológicos teñidos con hematoxilina y eosina del sistema nervioso, un sitio en donde se acumulan estos macrófagos es en los espacios de Virchow-Robin. Aquí está ejemplificado un vaso, otro vaso, y entre el vaso y el parénquima cerebral hay un espacio, y ese es el espacio de Virchow-Robin. En este caso, este espacio está ocupado por estas células que corresponden a macrófagos, son células de Gaucher en el contexto de enfermedad de Gaucher. Y aquí está, en esta diapositiva, noten la incidencia es aún mayor, justamente 1 por 100.000 habitantes. Recordamos que en la presentación anterior les dije unos 60.000. Y Emiliano nos hizo algunas acotaciones a propósito de la incidencia en estos grupos étnicos. La glucocerebrosidad es la enzima estrella, lo que se acumula es el glucocerebrósido y la célula estrella son los macrófagos, compañeros. Aquí están los tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que ya han comentado muy bien. En la 2 y en la 3 hay afección del sistema nervioso central, pero en la dos hay, vean, muerte tempranamente, 2 a 4 años, y con alteraciones cognitivas, neurológicas en el neurodesarrollo de manera importante. Y en la tipo 3 pues bueno, pues estas alteraciones neurológicas pueden ser leves, y es aquí, de una manera lógica, Emiliano, que en este tipo 3 encontremos estos cambios neurodegenerativos, como comentaba La Habana, pues semejantes eh, a Parkinson. Este, me quedé reflexionando, La Habana, con lo que dijiste, porque mm,
Si lo que dices es cierto, entonces en estos pacientes, si hiciéramos una autopsia de un paciente con enfermedad de Gaucher tipo 3, encontraríamos además de las células de Gaucher, encontraremos también cuerpos de Lewy, por ejemplo, ¿no? O cambios neurodegenerativos y podríamos determinar con inmunohistoquímica los cambios con la alfa-sinucleína. Eso podría verse. Fíjate que me hiciste reflexionar, eso nunca lo he visto. Entonces, si encuentras algún artículo, por favor, compártelo, ¿no? No seas así. Sí, compañera. Eh, Yo tengo acceso a una base de datos de Parkinson y creo que sí, igual me causó mucha curiosidad. ¿Tienes el micro puesto, compañera? No, Ah. bueno, No, bueno, recuerda que estamos grabando y trata o sea, mientras no filtres información personal y nada de eso, a propósito, nos acaba de decir base de datos. Algo importante en investigación es siempre guardar la confidencialidad en investigación y en medicina, ¿no? Entonces, mientras no nos digas los nombres de los pacientes de la base de datos, ¿todo está bien, compañera? todos los que de Parkinson, Ajá. como ver si en las mutaciones está esta mutación específica, Ah, porque, bueno, o sea, hay mutaciones relacionadas con Parkinson, ajá. que, o sea, en mi experiencia de comentarme sobre Parkinson, Ujú, no recuerdo haber visto esta mutación, sino otras mutaciones que son diferentes. ujú, Pero como en el Parkinson hay alteración en la sustancia negra, a ujú, mí sí me ocurre que en estos pacientes, o sea, al ver esta correlación, ujú, estoy tratando de entender ujú, cuál se me ocurre que además de funcionar, ujú, que igual lo veo muy factible, ujú. que también puede haber alteración en la sustancia negra. Pues sí, pues compañero, yo soy patólogo, a mí me gustaría ver la autopsia, ¿no? Exacto, o por lo menos la resonancia magnética. Sí, pero lo que acabas de comentar me parece muy importante y pues esa es la idea de que nos reunamos, compañeros, que reflexionemos con respecto a la información. Mm, Ahorita, por ejemplo, a mí, ¿saben qué me queda reflexionado después de platicar con ustedes? Es cuántos pacientes de Parkinson tendrán mutaciones de la glucocerebrosidasa. O sea, ese abordaje, la verdad que yo no lo tengo en mente. No recuerdo nunca haber escuchado una charla con respecto a eso, pero debe de haber algo escrito, seguro. Entonces, así es como se generan las preguntas de investigación, compañera. Justamente así es. Muy bien. Aquí están las inclusiones tubulares que nos decía Emiliano con el microscopio electrónico de transmisión. Y aquí están las células de Gaucher en los espacios perivasculares, en los espacios de Birkhoff-Robin en el sistema nervioso central. Y para terminar, Anaís, para terminar, aquí está la célula estrella de la enfermedad de Gaucher, que es la célula de Gaucher, que tiene un aspecto de papel china corrugado. Muy bien, compañeros. Con esto terminamos la clase de hoy. Listo. Adiós. Bye.